Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde su canal A Evangelizar. Hoy vamos a tocar la pregunta, ¿no dejando de congregarnos? Dar respuesta a esta pregunta creo que es importante y esencial, porque en la actualidad en muchas partes se enseña de que si una persona deja de asistir con regularidad o periódicamente o diariamente a los cultos, está en pecado, en rebeldía, en desobediencia y muchas cosas semejantes a estas. Así que vamos a responder la pregunta, ¿no dejando de congregarnos? Vamos a ver el pasaje de la Escritura que Dios utiliza para dar esta enseñanza y vamos a analizar términos griegos para determinar cuál es la interpretación correcta del pasaje. Ahora, otras preguntas más surgen después de esta. Por ejemplo, ¿faltar a los cultos es pecado? ¿O es bíblico o corresponde, es correcto tener cultos todos los días? ¿Y qué pasa si no puedo asistir con regularidad? ¿O qué pasa si no puedo asistir con frecuencia a los cultos? ¿Qué pasa si no puedo asistir porque tengo un problema, por mi trabajo, por alguna enfermedad, por la distancia que es muy larga o por alguna situación de escasez económica? ¿Qué pasa? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy en falta ante Dios? Entonces vamos a analizar estas preguntas, vamos a tratar de responderlas con la ayuda y la gracia del Señor y los invito a que nos acompañen y se queden con nosotros en estos minutos que vamos a hablar sobre esto. Y esperamos que sea de edificación, de libertad y liberación para sus vidas esta enseñanza. Bien, ahora vamos a pasar al pasaje de la Escritura que tenemos preparado para mencionar. Y es el siguiente, está en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Lo voy a volver a leer. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, si nosotros hacemos una vista así panorámica, flash, podríamos prestar atención a que este versículo no comienza aquí, comienza un poquito más arriba. Y comienza en el versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, está hablando de que entre los hermanos debemos considerarnos, debemos tener un cierto respeto o tener en mente a una persona para que estemos estimulándonos o impulsándonos al amor fraternal, al ágape y a las buenas obras, a las buenas acciones. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí podemos ver que esta expresión no dejando de congregarnos sigue a lo que está en el versículo 24. O sea, si yo tomo el versículo aislado, obviamente voy a llegar a una mala interpretación del texto. Entonces debemos considerar ambos versículos, tanto el 24 como el 25. Y no solamente ambos versículos, deberíamos considerar el capítulo entero y, por qué no decirlo, el escrito completo de Hebreos. Porque el escrito de Hebreos todo sigue una línea. Es más, me gustaría aprovechar de decirles que cuando ustedes lean un libro de la Escritura, eviten leer los subtítulos y eviten prestar atención a los capítulos y versículos, porque muchas veces son distractores y los versículos, capítulos y subtítulos nos distraen del contexto y de la coherencia o la unión de una historia completa.
Muchas veces los subtítulos son sugerentes, nos hacen ver historias distintas cuando en realidad es una sola historia. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Mateo, la historia el capítulo 5, Mateo capítulo 5, el subtítulo dice las bienaventuranzas, el sermón del monte. Entonces usted comienza a leer y obviamente el título le sugiere que lo que Jesús está hablando en el monte simplemente son las bienaventuranzas. Y una vez que finalizan las bienaventuranzas, aparece otro subtítulo. Y automáticamente en nuestra mente viene la idea de que el subtítulo nos está cambiando la historia. Y uno ahora dice, ya Jesús se fue de la montaña y ya terminó su sermón, ahora está en otra parte, quizás en qué lugar, dando otro sermón. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de retirar los subtítulos, de retirar los capítulos y versículos, nos vamos a dar cuenta que la historia no comienza en el capítulo 5, sino que comienza en el capítulo 3 y finaliza en el capítulo 8 con unos versículos más. Esa es la narrativa completa. Entonces, nosotros debemos tratar de practicar este ejercicio. Si bien los capítulos y versículos fueron añadidos a lo largo de la historia por ahí por el siglo XII, siglo XIII al XV aproximadamente, por distintas personas, y el propósito de agregar los capítulos y versículos a la Biblia era para encontrar con más rapidez las citas, pero nunca fueron con la intención de que con un versículo aislado se formaran doctrinas o ideas erróneas y se descontextualizaran pasajes de la Escritura. Entonces, los subtítulos después fueron agregados por las sociedades bíblicas para tratar de darle una idea al lector de lo que se está hablando en general en una porción o en un párrafo de la Escritura. Pero también se han mal utilizado los subtítulos. Han perjudicado en cierta forma a nuestra lectura y nuestra comprensión de la Escritura. Así que, volviendo a lo que les mencionaba anteriormente, vamos a ver qué significa cuando la Escritura dice no dejando de congregarnos. Yo marqué acá dos términos, dejando y congregarnos. Porque si yo leo aquí, esta línea, la que acabo de marcar ahora, la que acabo de seleccionar, si yo leo así, esto me da la idea a mí, en el español, en el latino, aquí en Occidente, me da la idea de que yo no debo faltar a los cultos que están programados en una congregación. Entonces, es como que aquí me está obligando el texto a ir, si por ejemplo a la congregación donde yo voy tienen culto todos los días, me está obligando a ir a los cultos, a los servicios de culto o a las reuniones todos los días. Si tienen 2 veces a la semana, 2 veces a la semana. En algunas partes se reúnen 3 veces a la semana, en otras partes se reúnen 4 veces a la semana, en otras partes se reúnen 5 veces a la semana, en otras partes se reúnen todos los días, en otros lugares se reúnen una vez a la semana. Entonces hay una variedad de congregaciones que son como para seleccionar, dependiendo de cuántas veces me gusta congregarme a mí o no. Ahora, ¿cuál de ellas está en lo correcto? ¿Cuál de ellas está en lo equivocado? La verdad, no podríamos decir que están en lo correcto o en lo equivocado. Porque todo depende de la disposición de las personas. Lo que sí está equivocado, lo que sí está erróneo, es establecer como ley divina o como mandamiento divino de que el que no asiste los días que se han determinado para hacer cultos está en pecado. Eso está equivocado, eso está erróneo, ese pensamiento. Lo voy a repetir nuevamente. Lo que está equivocado no es tener tantos días de cultos a la semana o tantos días de servicios de culto en la semana. Lo que sí está equivocado, lo que sí está erróneo es establecer como mandamiento divino que el que no asiste en esos determinados días está en pecado. Entonces, aquí, aparentemente este texto de Hebreos me está sugiriendo de que yo no debo faltar a ningún servicio de culto que mi congregación ha establecido o ha predeterminado. Pero vamos a ver qué significa la expresión dejando y congregarnos. Y lo vamos a unir estos dos versículos, porque ambos versículos están de la mano y obviamente el pasaje completo, el texto completo están haciendo una narrativa que nos da el contexto de qué quiere decir el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. Bien, como ven ustedes en pantalla, tenemos
tenemos dos términos griegos. El primer término griego es enkatalipondés o enkatalipondes. La pronunciación está correcta, cualquiera sea de los dos casos. Enkatalipondés. Enkatalipondés es el término griego, es la palabra griega que al español se tradujo en la Reina Valera 1960 como dejando. ¿Y qué significa realmente enkatalipondés? Enkatalipondés significa dejar atrás, desertar, desamparar, abandonar. Este es un término griego que también se utiliza frecuentemente cuando un padre o una madre abandona a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a su familia o abandona su hogar y se va y los deja a su suerte. Eso es lo que significa enkatalipondés, que es muy distinto a decir dejando, porque no dejando da la idea como es no faltar o es como no tener una frecuencia o no tener una constancia. Eso da la idea de dejar, es como perder una frecuencia, perder una constancia, perder una práctica. En cambio, desamparar, dejar atrás y abandonar o desertar nos dan una idea totalmente distinta. Desertar es renunciar por completo a algo. No es perder la práctica, no es dejar de realizar una actividad, no, sino que desamparar o abandonar o desertar nos habla de salir por completo de algo, dejar de hacer algo por completo, abandonarlo y echarlo al olvido. Y ahora la segunda palabra griega que corresponde a congregarnos es episinagogín. Episinagogín significa reunión juntos, reunión, reunirse, asamblea. Esa es la definición. Más que congregarse, más que congregarnos, es una reunión juntos. Es como que un grupo de personas se juntan. En la actualidad, una palabra que nosotros utilizamos para reunirnos con personas es hacer una junta. Vamos a hacer una junta o vamos a hacer una reunión, vamos a convocar a asamblea. Y en esa reunión, en esa asamblea, en esa convocatoria, en esa junta, nosotros participamos con distintas personas conocidas, compartimos, nos reímos, hablamos de cómo está nuestra vida, nos ponemos al día, compartimos alguna suerte de comida, unas papas fritas, un suflito, un dulcecito. Entonces, un juguito o una bebida o un café, un sándwich. Entonces eso es para nosotros en la actualidad una junta, que es lo más cercano al término griego episinagogín. Es parecido. ¿Por qué? Porque ese episinagogín es una reunión, es juntarse con personas para compartir, para tener una interacción. No es simplemente juntarnos por juntarnos. Si nosotros observamos en la actualidad nuestras congregaciones, antes de seguir adelante con esto, voy a volver al texto de Hebreos. Por lo tanto, aquí en vez de decir no dejando de congregarnos, debería decir algo así como no desertando de nuestras juntas o de nuestras reuniones o de nuestras asambleas o del compartir que tenemos entre cristianos, como algunos tienen por costumbre. Creo que la Biblia textual, cuarta edición, lo traduce de mejor manera. Dice, no abandonando nuestra propia asamblea, no abandonando, que es diferente a dejar de congregarse. Dejar de congregarse nos sugiere que usted no debe faltar un día o 2 días a la semana o no debe faltar a los cultos que están programados en la congregación donde usted asiste. En cambio, no abandonar, no desertar, no desamparar la congregación o nuestra propia asamblea, nuestra propia reunión,
nos dice de que nosotros no debemos dejar de hacer eso. O sea, no debemos echar al olvido y dejar atrás y abandonar la reunión con los santos o las juntas con los santos. Y eso es una práctica habitual en la actualidad de muchas personas que no es que dejan de congregarse, sino que abandonan la congregación y se olvidan que alguna vez participaron allí y se olvidan y siguen su vida como si nada. Entonces es muy distinto. Ahora, si usted está en un estado de que ha abandonado la congregación, la reunión de los santos, o el juntarse con santos, con creyentes, yo le animo, le exhorto en esta hora a que vuelva nuevamente a tener esa comunión, esa reunión con los santos. Vuelva a las reuniones, vuelva a las juntas con otros creyentes. Porque si usted ha desertado de la congregación, si usted ha desertado de la iglesia, usted está en peligro vital. Bueno, ahora quiero hablar otra cosa. No quiero olvidarla. Y es que se nos dice que hay que ir a los cultos porque ahí vamos a tener comunión con los hermanos y vamos a estar estimulándonos al amor y a las buenas obras. Pero resulta de que esa no es la realidad de nuestras congregaciones en Coronel, por lo menos. Si usted es un desconocido y va a una iglesia evangélica, de partida usted en la puerta va a encontrar a una persona que lo va a mirar con cara de extraño, así como... Es muy rara la vez encontrar un portero jovial, alegre, amable, simpático, que nos reciba con cariño y que nos diga bienvenidos, adelante, que nos busque un lugar y nos haga sentarnos en tal lugar. Es muy raro, muy extraño ver a un portero con esas características en una congregación evangélica de aquí, de nuestra comuna por lo menos, en la comuna de Coronel. Y una vez que usted entra, el portero lo mira como... Sí, ¿qué pasa? ¿Aquí vino? Pase. Bienvenido, que le bendiga. Siéntese. Entonces algunos son muy brutos, son muy bruscos, son muy apáticos, son muy agrios. Y luego ya uno que pasa ese trago amargo, ahora viene el buscar un lugar. Entonces a veces uno va, busca un lugar y... No, ese lugar está ocupado, lo tengo reservado, hay alguien aquí. Y resulta que después pasó todo el culto y nunca alguien se sentó en ese lugar. Ese lugar estaba reservado para el bolso de la persona, o para el celular, o para la Biblia, o para el estuche, o para cualquier otro accesorio. O estaba reservado por si es que llega mi amigo X que yo tengo tanto cariño y me gusta sentarme al lado de él. O me gusta sentarme al lado de ella. Así que tenemos ahora... Otra cosa que pasa, si usted es nuevo ingresando a la iglesia, usted entra, automáticamente un grupo de miradas se centra en usted y pone una cara como... ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Cuidado. Me parece que aquí hay alguien extraño. Entonces nos ponen una cara como de te estamos examinando, no confiamos en ti. Eres un desconocido, vienes acá. ¿Con qué intenciones vendrás? ¿Vendrás con buenas intenciones? Te vamos a examinar. Hermanos, luz amarilla a ese nuevo que acaba de llegar. Luz amarilla, porque puede ser un hijo de Satanás, puede ser un endemoniado, puede ser una persona que viene con falsa doctrina. Tengan cuidado. Bueno, si hay casos así, esos son casos completamente pequeños, son casos muy improbables que ocurran, pero ocurren. Pero en general, si una persona nueva entra, va a enfrentarse a eso. Después se nos dice que ya entramos, nos sentamos ahí, ocupamos un lugarcito. Muy pocas personas se nos acercan a saludar. Una o dos, quizás el que esté al lado nuestro o el que esté frente a nosotros. Pero es muy raro que se nos acerquen a saludarnos. Y luego de eso se nos dice que vamos a tener comunión con los hermanos y vamos a los cultos todos los días, que ahí vamos a estar en comunión. Y resulta de que toda la comunión que experimentamos es: hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Ah, qué bueno. Y después cantamos, escuchamos una predicación
Y en ningún momento tuve oportunidad de comunicarme, de conversar, de hablar, de comentar mi situación con otro hermano. No tuve una comunión. Es más, en casi muchas de las iglesias evangélicas de aquí de Coronel existe un orden de culto o una liturgia que es prácticamente divina esa liturgia. El que se salta un paso de esa liturgia prácticamente está cometiendo un pecado de muerte, está cometiendo sacrilegio, está cometiendo una abominación porque se saltó el orden de culto, el programa. Y ahí parecen todos robots. Ya, siéntese, párese, dé gloria a Dios, baje las manos, suba las manos, aplauda, cante, ore. Vamos a darle gloria a Dios, el hermano viene llegando. Hermanos, démosle gloria a Dios por los saludos, tre gloria a Dios por la ofrenda. El hermano del coro no sabe qué canción sacar, rellenemos con tre gloria a Dios. Ahora nos saca otra alabanza, bueno, tre gloria a Dios más. Todavía no saca la alabanza, ¿a quién vive Cristo? Y al final comenzamos a rellenar espacios vacíos, a utilizar el tres gloria a Dios para cualquier cosa, menos para el significado correcto de esa acción. Es más, muchos creen que dar gloria a Dios es hacer esto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero en realidad la Escritura nos dice de que nuestro Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto y en que nuestra luz resplandezca, o sea, nuestras buenas obras resplandezcan, sean visibles ante los ojos de las personas. Por eso Jesús dice, así será cuando los hombres vean vuestras buenas obras, darán gloria a Dios. Glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Así que recuerdo que una vez le dije a un amigo, oye, ¿tú sabes cómo se le da gloria a Dios? Y él me dijo, sí, y se paró y dijo, gloria a Dios. Oh. De verdad que es... No sé, hay tantas cosas introducidas dentro de la iglesia evangélica de Coronel que son para la risa. Entonces, volviendo a la supuesta comunión que se nos dice que vamos a tener, resulta que nos fuimos para nuestra casa y en ningún momento pudimos conversar. A lo más algunos se quedan conversando después que termina el culto. Hay algunos que no van a conversar, van a cobrar las cuotas, van a cobrar las mensualidades, van a cobrar el dinero del plato único, del social que se hizo, o de los pajaritos, de los completos, de la mateada, etcétera, etcétera, etcétera. Otros van a preguntar cómo está tu vida, y bien, qué bueno, me alegro, chao, chao, listo. Entonces, esa supuesta comunión que se nos dice que vamos a tener, de ese estímulo al amor, es falso. Es falso en realidad, porque no se vive esa realidad de las congregaciones. El devocionalista lamentablemente no tiene, pareciera ser, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene comunión con Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo no le va a revelar, cómo no le va a mostrar el cómo hacer o cómo guiar un culto, un servicio de adoración al Señor? ¿Por qué siempre ir a hacer lo mismo todo el tiempo? Como robots, y al final estamos tan mecanizados que al final ni siquiera sentimos algo después cuando vamos a la congregación. Con suerte nos emocionamos con un par de alabanzas y eso es todo. Así que, ahora volviendo al pasaje de Hebreos, el llamado del Espíritu Santo a nosotros es que debemos reunirnos con demás personas. Si hay 2 o 3 creyentes reunidos en el nombre del Señor y están conversando la palabra del Señor, de las maravillas del Señor, están contando sus experiencias, están pidiendo consejo y se están exhortando, allí está el Señor en medio y allí ya hay una congregación, allí ya hay una asamblea, una reunión. Allí ya está el Señor escuchándoles y respaldando esa situación. Entonces, si usted no puede congregarse, no puede asistir al culto, al edificio allá que se ha establecido para reunirse, usted perfectamente puede reunirse con otros hermanos en su casa, en una plaza, en un lugar donde sea. No importa, porque el lugar no importa. Lo que importa es que nosotros santificamos el lugar, porque el Espíritu Santo está en nosotros y donde vamos, la presencia del Señor nos acompaña. Y esas reuniones tienen un objetivo, esas juntas tienen un objetivo. Más que contarnos a comer, a cuchotear, a preguntarnos por el hermano o la hermana, es para estimularnos al amor, para exhortarnos, para animarnos a hacer buenas obras. Hay gente que está desanimada, que está tal vez agobiada. Podemos orar por ellos para que el Señor los restaure, los levante, les dé nueva fuerza, nuevo ánimo, para que sane sus heridas, o si ha pecado, para
exhortarle y ayudarle. Sabes que, hermano, no sigas pecando, levántate, mira, toma esta decisión, esta determinación, te vamos a ayudar ahora en oración, te vamos a dar esta palabra que te puede servir para que tú ya no practiques tal cosa, o para que el Señor te dé libertad en cierta área. O tal vez hay personas que necesitan una palabra de Dios, están pidiendo respuestas, y allí podemos estar. Eso se ha perdido hoy día. Si no estamos en la estructura mal llamada iglesia, porque esa edificación no es la iglesia. La iglesia son todos los creyentes. Todos los creyentes son la iglesia del Señor. No esa edificación, no ese edificio, no esa estructura. Ese es un templo, una edificación, una construcción. Nada más. No tiene poder alguno, no tiene mayor importancia ante los ojos del Señor. No tiene un valor intrínseco ante los ojos del Señor. Tal vez para nosotros tiene un valor, ¿por qué? Porque nos costó horas de sueño, nos costó horas de sacrificio, horas de trabajo, estar con la pala, estar pegando ladrillos, estar poniendo dinero, estar haciendo eventos para reunir y recaudar fondos. Pero para nosotros tiene un valor porque nos costó hacerlo, cosa que Dios nunca nos mandó a hacer templos. Pero ya lo hicimos y punto, ya se hizo, pero para Dios eso no tiene ningún valor. Para lo que Dios tiene, para lo que Dios tiene valor, lo que tiene valor para Dios, lo que tiene valor para Dios es la vida de los creyentes. Son los cristianos, son los hijos de Él que se reúnen a buscar su nombre, a orar, a tener comunicación entre ellos, para así poder fortalecernos y vivir cada día este evangelio que el Señor nos ha entregado. Así que eso es lo que les quiero compartir. Así que no vuelva a decir que tiene que ir a los cultos todos los días, porque si no va, está en pecado. No vuelva a decir que si falta tal día o tal actividad, usted está en pecado y en rebeldía ante los ojos del Señor. No. Y es tiempo de comenzar a volver a experimentar la verdadera comunión de la iglesia, porque ir a un servicio de culto, a hacer lo que se nos dice desde arriba de un púlpito, y a estar como robot, sentándonos, parándonos, gloria a Dios, no gloria a Dios, aplaudamos, no aplaudamos, gritemos, no gritemos. Ir a hacer eso, mejor vamos a una clase de deporte, mejor vamos a un entrenamiento militar, donde se nos dice qué hacer, qué no hacer. Mejor vamos a una actividad deportiva, o a estos gimnasios donde hacen aeróbica y les dicen, ahora arriba, la mano abajo, la pierna arriba, la pierna abajo, salten, no salten, giren, rueden. Es mejor hacer eso, e incluso es mucho más beneficioso porque nuestro cuerpo recibe beneficios. Así que volvamos nuevamente a la verdadera comunión. Como dice el libro de los Hechos, que los primeros cristianos perseveraban todos los días en el templo, porque tenían el templo ahí mismo, pero perseveraban allí todos los días haciendo 4 cosas: perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión. Y eso trajo como resultado milagros extraordinarios, trajo un avivamiento tremendo a los primeros creyentes. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores. Recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado, que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.